Precisamente hablábamos de perder el miedo a la muerte y he escuchado muchos testimonios de gente que ha hecho terapia con ayahuasca que describía algo así, ¿no? Como he experimentado la muerte o me he acercado al proceso y ahora no lo temo, lo he aceptado. ¿Hay algo así? Sí. Ajá. No, bueno, quiero saber cómo funciona. Yo no sé nada acerca de... Bueno, me gustaría empezar realmente por saber cómo tú descubres la ayahuasca. ¿En un viaje? ¿Te empiezas a interesar por tu cuenta, leyendo? Por mi cuenta, o sea... Cuando acabé la carrera de antropología, que había hecho la psicología antes, ya, o sea, tenía decidido y claro que el objetivo de mi trabajo, de mis investigaciones, serían los estados expandidos de conciencia, o sea, lo que podríamos llamar estados místicos o estados chamánicos, depende, ¿no? O estados de inspiración artística también. Y entonces, pues me puse a buscar y encontré, o descubrí, digamos, a través de bibliografía, el pueblo de la Tierra que tiene más tradición de tomar más sustancias psicoactivas, tanto en asiduidad como en variedad de sustancias, ¿no? Que son el pueblo Shuar, lo que nosotros mal llamamos jíbar, los jíbaros, pero que para ellos es un término profundamente despectivo y se llaman Shuar. Así mismo yo siempre los he llamado los Shuars. Y así fue como pues cogí un avión y me fui a la Amazonía. Y ahora, sin entrar en detalles, ya pues entré en contacto con ellos y tal, les pedí si podían, pues... ¿Son hospitalarios? ¿No son...? ¿No sospechan al principio? ¿No son un poco reacios al contacto con o sea... extranjeros? Estoy hablando de hace 30 años, hace 30 años. Y hace 30 años no eran demasiado amigos de recibir extranjeros, porque ya sabían que detrás de uno viene otro y luego vienen las taladradoras y las motosierras y acaban como ha pasado, ¿no? Y pues bueno, pero encontré uno, luego otro que sí me acogieron y ahí pues empecé mi vida con la ayahuasca, la probé, descubrí que es lo que William Blake llamaba abrir las puertas de la percepción, que no es solo tener experiencias de lucecitas y de formas. Entonces vine de nuevo a España, esto era en 1990-91, y justo la Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo, estaba preparando la celebración del 5º centenario, y presenté un proyecto que me lo financiaron, por eso fue el primer estudio que se hizo sobre ayahuasca científico, lo financió el gobierno autónomo de Cataluña, ¿no? Que fue en el año 90-91, ya te digo, para celebrar el 5º centenario de la invasión o del descubrimiento de América, depende de cómo se mire. Total, que hice todo un proyecto junto con un psiquiatra, un etnomusicólogo, para hacer un estudio de la posible aplicación terapéutica de la ayahuasca en el mundo occidental. Y así fue como regresé, estuve mucho tiempo, he estado casi 9 años viviendo en la selva con intervalos y haciendo estudios no solo de ayahuasca, sino de otras plantas psicoactivas también, hasta que finalmente entendí la función, no solo la forma, ¿no? Después de mucho estar con un chamán, con otro, con ancianos, entendí, te digo, la gente copia la forma y la forma solo es la periferia. Entendí la función real que tiene para estos pueblos el consumo de ayahuasca, además de aprender a prepararla, a discernir lianas que no sean venenosas, etcétera, ¿no? Y así fue como pues fui desarrollando un protocolo que aquí en España no se puede aplicar porque es ilegal, pero por eso creé un centro en Ecuador donde es tradicional, hace siglos que se toma. Es absurdo que aquí esté prohibido, pero no voy a discutir temas políticos. Entonces, pues esto, ¿no? Lo que hace la ayahuasca es permitir... O sea, la ayahuasca abre, hay mucha literatura mala. La ayahuasca solo abre, lo mismo que la psilocibina, solo abre. Entonces, abre las puertas de la percepción, ¿no? Y lo que uno descubre o se le desvela en este estado de tener la percepción abierta, pues depende en buena parte de cada uno.
Entonces, y hay maneras de conducirlo, ¿no? Por eso, con el tema de la ayahuasca, lo que repito con frecuencia es, mira, es más importante quién la da que quién la toma. Que tengas un buen guía, ¿no? Sí, esto es fundamental, porque abrir las puertas a la percepción significa de pronto encontrarse uno en un bosque o en un desierto desconocido, que es esto, la energía que realmente, la naturaleza es energía, la realidad es energía, no son objetos, ¿no? Y si uno no sabe moverse en este mundo de energías, que de hecho ya hace más de un siglo que nuestros físicos lo vienen repitiendo, que todo es energía, que la materia que tocamos es una pura fantasía de nuestros aparatos perceptuales, ¿no? Pero esto es energía. Y esto con la ayahuasca uno lo puede descubrir, pero entonces uno se siente perdido, ¿no? Lo mismo que por ejemplo, algo que permite la ayahuasca, como otros enteógenos, es viajar hacia el propio pasado individual, ¿no? Por eso puede ser, no forzosamente, tan utilísima en psicoterapia, ¿no? Uh-huh. Yo en Ecuador hago terapias ahí en nuestro centro al abrir los mecanismos de defensa de la propia psique, una persona puede darse cuenta de dónde está atrapada en este momento de su vida, ¿no? En qué miedos, o en qué dependencias, o en qué traumas de la infancia, que no siempre hay traumas, ¿no? Lo mismo que sucede con la respiración holorénica, que de hecho la estuve puliendo ante el impedimento de tomar sustancias psicoactivas por cuestiones legales. Pensé, bueno, pues la respiración, que es algo que tanto los yogis llevan 3.500 años usando, como, qué sé yo, como también en el cristianismo hay todas las técnicas de contemplación que contienen mucho técnicas de respiración para entrar en estos estados, ¿no? O sea que no solo es la ayahuasca, la psilocibina o la planta que sea, ¿no?, la que permite entrar en estos estados. Pero para mí lo fundamental, esto es que deberíamos experimentar todos con un buen guía, es lo que significa un estado expandido de consciencia, ¿no? Que es, en último término, es, digamos, activar la función trascendente. No es nada más que esto, ¿no? O sea, para resumirlo mucho, desde que nacemos, digamos, cuando nacemos, tenemos la percepción completamente abierta, ¿no? Por eso es tan importante cuando un bebé nace que los padres respeten la cuarentena, que se llama. O sea, que durante un periodo de tiempo no vayan allí todos los familiares a tocarlo, porque un bebé no es un peluche, ¿no? Para ir tirando la nariz a ver si ríe, sino es una persona que acaba de llegar, tiene la percepción completamente abierta, y con el tiempo esta percepción se va cerrando inevitablemente, ¿no?, y saludablemente. La vamos cerrando, hasta que llegamos a la vida adulta y vivimos en un callejoncito pequeño, y no nos damos ni cuenta que es un callejoncito pequeño, o sea, pero que la realidad es infinita. Entonces, hay personas que tienen más necesidad, otras menos, pero lo mismo que con cualquier otra función humana, pues de vez en cuando de salir de este encarcelamiento que es nuestra percepción enculturada, como llamamos la antropología, ¿no? Nuestros valores morales, que no es más que acuerdos arbitrarios, ¿no? Y entonces de vez en cuando yo por lo menos, y como yo, muchas personas, tengo la necesidad de abrirme y percibir el mundo como es, y es que es infinito el mundo, ¿no? Y esto, pues yo qué sé, esto lo podemos ver, esto que parece tan abstracto, pues en la comida, yo qué sé, pues en España, en Cataluña, en Europa se comen ciertas cosas y no otras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la selva hay unos gusanos blancos, gordotes, como gambas, que son sabrosísimos, y las personas se los comen vivos, se los ponen vivos en la boca, que salen de unas palmeras podridas, y les tienen mucho aprecio. Y aquí no puedo ni imaginarme la cara que pondría algún español si de pronto va a un restaurante y le ponen un plato lleno de gusanos, pero gusanos grandes, ¿no?, blancos, moviéndose por el plato, y le dicen, ponte en la boca y mastícalo, y verás el gustito que tiene en la cabeza cuando lo aplastas y cómo se va moviendo el gusano mientras lo masticas. ¡Qué asco! Pero no. En cambio, el queso, que es un gran consumidor de queso, y me gusta mucho el queso, pues entre los indígenas amazónicos a ellos les sabe, y me lo dicen así literalmente, esto sabe a mierda, y huele a mierda, no quita esto de nuestra presencia, ¿no? Pues lo mismo que no nos damos cuenta, y pongo solo este ejemplo que es simplísimo, ¿no?, de lo que comemos
pero que no es todo lo que se puede comer. En el mundo hay infinidad de sustancias más que son nutrientes y que un ser humano las puede comer y nutren su cuerpo. Pues lo mismo con las ideas, ¿no? Por ejemplo, no nos damos cuenta de que vivimos atrapados por el pasado, y especialmente en España, ¿no? O sea, el castellano, lo mismo que el catalán, tiene un montón de formas verbales de pasado, por ejemplo, ¿no? Que si el pasado perfecto, el imperfecto, en cambio, no tiene tantas de futuro, ni mucho menos, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo vivimos encadenados en el pasado, literalmente. O sea, vamos al colegio, cuando empezamos a ir al colegio, ya sabes, historia de España, historia de la civilización, historia del arte, historia de la tecnología, bueno, historia, esto pasado, ¿no? Y luego, como uno se vuelve neurótico de tanto pasado, pues ¿qué haces? Vas al psicólogo y lo mismo, a ver, tu papá, tu pasado, tu mamá, y tu infancia, en tus traumas. Pero esta preeminencia del pasado, por ejemplo, en ciertas sociedades ágrafas, amazónicas, y no son las únicas, no existe. O sea, como allí no hay letra escrita, pero hasta hace poco, ¿no? Pues la cultura era lo que la gente recordaba y ya está. Entonces, entre los shuar, por ejemplo, te dicen, yo les digo, oye, pero ¿y la abuelita ya murió? No. O sea, el cuerpo de la abuelita murió, pero yo cierro los ojos, o por la noche cuando sueño, la veo de nuevo y me dice cosas. Por tanto, la abuelita está viva, solo que está en otra forma de naturaleza, ¿no? Y para ellos el pasado es que no existe prácticamente. Y de ahí que su pregunta, digamos, nuestra pregunta fundamental es el por qué. O sea, la cultura occidental ha crecido sobre el por qué. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Y la ciencia es sobre el por qué. Y es una pregunta que tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, ¿no? Porque el por qué siempre nos remite al pasado. ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Y yo por qué estoy aquí? Y remitirse al pasado significa fantasía absoluta. O sea, si tú me preguntas, Alex, ¿y tú por qué estás aquí? Te puedo decir, mira, estoy aquí porque el tren me ha llevado hasta Madrid. O estoy aquí porque me invitaste. O estoy aquí porque me apetecía venir a conocerte y conocer tu... O sea... Yeah. Pero en cambio, hay sociedades como las amazónicas que tienen otra pregunta nuclear que para mí es mucho más interesante, que no es por qué, es para qué. O sea, si tú fueras un chaval me dirías, ¿para qué has venido? No por qué, sino para qué, ¿no? Y cuando uno va a visitar a un amigo, hay una choza en medio de la selva, el saludo es viñaje a micro, es mira, Alex, he venido, soy José María, he venido para esto. Este es el saludo. Entonces, claro, tú que eres el anfitrión, dices, a ver, José María ha venido para esto, lo cual ahora esto ya me da idea del tiempo que va a estar aquí de visita o de si tengo que hacer alguna cosa para cogerlo, ¿entiendes? Entonces la vida es mucho más rica y mucho más viva cuando uno se pregunta el para qué en lugar del por qué, ¿no? Y esto, por ejemplo, en nuestro mundo, pues la antipsiquiatría empezó a preguntárselo. O sea, ¿y esta persona que tiene delirio, para qué tiene el delirio? No por qué, sino para qué lo tiene. O sea, su mente, ¿qué está compensando con este delirio, por ejemplo? Y se dieron cuenta que esta pregunta es mucho más enriquecedora, ¿no? Entonces, tomar sustancias psicoactivas ayuda a algunas y de determinada manera, ¿no? Sobre todo dentro de marcos ritualizados. Ayuda a enfocar la vida hacia esta trascendencia, que en definitiva es esto. O sea, ¿para qué estoy aquí? Pues es todo trascendente, no porque he venido, o sea, el pasado, ¿no? Y yo tengo el convencimiento también que si en nuestra sociedad tuviera más frecuentemente esta pregunta en la vida de las personas, no habría el nivel que hay de anomalías psicológicas, afectivas, etcétera, ¿no?